Bueno, y qué mejor hablar de la historia, de este recuerdo de Belgrano, con profesores locales, con profesores chaqueños, que miran la historia desde aquí, desde el norte, esta historia que nos cuentan desde Buenos Aires, que nos cuentan desde el puerto, que nos cuentan desde Europa. Por eso estamos aquí con Rubén Darío Benítez, profesor de Historia de Barranqueras. ¿Cómo le va, Un Rubén? gusto estar justamente en Norte Grandes Veral, justamente para poder hablar hoy justamente De Manuel el mes de Belgrano. junio, que es Sí, un sí. mes belgraniano. Sí, sí. Mucha identidad Sí, de sí. justamente de nuestro creador de la bandera, ¿no es cierto? Hablar de Belgrano. Nosotros lo conocemos por creador de la bandera, Sí, pero la figura de Belgrano, me decía usted fuera de sí, micrófonos, trasciende práticamente toda la historia argentina de emancipación, ¿no? Que estuvo presente en totalmente. casi todos Sí, los sí. Estuvo acontecimientos presente históricos. justamente, primero en su formación. No Ujú, te olvides justamente que si bien estudió en el Colegio San Carlos, ujú. él viajó a España y se preparó justamente. Sí. Es abogado, ¿no es cierto? También tenía mucho conocimiento sobre, era contador también. Y obviamente él se presenta acá ya en la invasión inglesa. Fíjate vos Ujú. que colaboró también con esas pequeñas milicias que se armaron para pelear contra los De ingleses manera voluntaria. de manera voluntaria, por Sí, sí, supuesto. sí. Y por supuesto, hombre pensante y gestor de ese movimiento revolucionario donde nace nuestra patria. Ujú. Belgrano tal vez no es muy, digamos, por ahí lo que se conoce mucho sobre él, pero fue un eje fundamental en los momentos que tuvo que estar. Sí. En el sentido, era el momento para pegar el golpe al virrey. Y fue justamente, tuvo muchas conversaciones con Saavedra para definir justamente que había que desplazar, había que sacar, había que trabajar por la libertad, que era el momento. Y él conocía además, porque venía de España, Sí, lo que había estaba estudiado pasando. Francia también, lo Claro, que había claro. pasado en la revolución que había Por liderado supuesto, Bonaparte. obviamente había muchas, las nuevas ideas, las ilustradas, justamente lo que pasó justamente con la revolución, llegaba acá. O sea, el legado que tiene esa revolución era una impronta nuestra, la libertad y la igualdad y la confraternidad. Era el momento que nosotros teníamos que estar. Y Belgrano no es que solamente estuvo, sino que estuvo más allá, porque supo, digamos, también entender que había decisiones en contra de su persona que no le gustaba, pero se cayó. Fíjate vos el desprendimiento que tiene al ser vocal de la primera De la junta. primera junta. Él no recibía el dinero, no aceptaba. O sea, decía que la patria necesitaba este momento. Bueno, qué bien hubiera venido que ese La legado patria sea necesitaba entendido justamente hoy, eso. ¿no? Bueno, si nosotros comparamos hoy la patria 2025 en el espíritu belgraniano, y estaríamos muy bien. Sí, sí. Porque justamente por ahí es fácil decir primero la patria y después los hombres. No es así. No, no. Porque justamente recibir esa ingratitud que recibió Belgrano y seguir estando, como decía, dejaba el pasado para vivir el presente, porque el presente lo necesitaba estar vivo, activo, porque el enemigo acechaba y había que custodiar. Y por eso justamente, y fíjate vos, la valentía o ese hombre de bien de aceptar los designios de la libertad, los designios de la patria, crear un emblema como la bandera, porque sabía justamente, porque había muchas conversaciones también. Fíjate vos, Vicente López y Planes, ¿no es Sí, sí. cierto? Que había que crear un himno, una bandera, para que ese ejército argentino le sirva algo, ese La emblema, ¿no es identidad, cierto?, para claro. luchar, la Claro. identidad. También, de alguna manera, todo este sueño Sí, liberal sí, chocaba con Buenos Aires, ¿no? totalmente, Chocaba con totalmente. Rivadavia, Sí, posteriormente con Mitre, sí, y, y de alguna manera dicen que hasta sí. como castigo lo mandaron a la guerra del Paraguay o como para desacreditar su figura, porque con un ejército de 600 hombres se enfrentó a 6.000. Y sí, lo que pasa, y fíjate vos, el Paraguay, justamente, tuvimos toda una proyección histórica más hermanada con los hermanos Sí, paraguayos, sí. que ni siquiera hubo, digamos, batallas así trascendentales. Ujú. Pero, sin embargo, fíjate vos, la bandera a la orilla del Paraná, fundador de pueblos, ¿no es cierto? Sí. Empezando justamente a saber ya ese pensamiento que tenía, porque por ahí nosotros no hablamos realmente del pensamiento belgrano desde el punto de vista de lo que él consideraba la educación. Porque fíjate vos que esos sueldos, su sueldo, porque él cuando vencedor de Salta y Tucumán, él recibe una plata que se le dan.
Sin embargo, es lo primero que hizo de donar a 4 escuelas, que Sí. si bien después no se dio. No se terminaron. No se terminaba, pero Como lo pasa importante siempre, es ¿no? lo que él pensaba. Es más, decía justamente que al maestro había que pagarle lo suficientemente, justamente, bien remunerado al maestro, porque la educación justamente era lo que le iba a salvar al pueblo, porque que se terminara un poquito esos gobiernos, digamos, que nos encargaban de la educación para que esos pueblos vivan la ignorancia, porque la ignorancia era sinónimo de pobreza. ¿Es el primero, Manuel Belgrano, que habló de igualdad entre el hombre y la mujer en la historia argentina? Porque justamente planteaba lo de la educación y planteaba más derechos para las mujeres. Totalmente, y aparte se acuerda también, porque por lo que yo he leído, fíjate que Belgrano también propone ciertas carreras para las mujeres Sí. que quedaban justamente acá en sus Bueno, casas a cuidar la casa. Quizás ¿cierto? como ejemplo, tomó el ejemplo de su madre, que Sí. cuando lo persiguen al papá de Manuel Belgrano Sí. y cuando le embargan sus bienes, la que más defendió eso fue la mamá. de Por Manuel, supuesto, porque justamente... que él estaba estudiando en y Europa. sí, lamentablemente... Por ahí venimos también con una cultura machista en la historia Sí, también, sí, que sí, sí. tenemos que reconocer que por ahí no hablamos, digamos, de las mujeres. Lo reconozco, yo he hecho miles de salvedades. Pero yo creo que, fíjate vos el reconocimiento que le hace justamente a esta mujer, justamente a esta afrodescendiente, Sí, ¿m? sí. María del Valle. Vos, porque la historia tiene que ser vivida y relatada en el tiempo y en el espacio. Sí. O sea, no es ahora decir, bueno, sí, no. Había que estar. Allá. ¿Cómo reconocer a esa mujer? Sí, sí, sí. Pero, Descendiente de esclavos. ¿qué te parece? Afrodescendiente. Y el momento que estamos viviendo. Pero yo creo que Belgrano, fíjate que los reveses de Vilcapugio y Ayohuma fue trascendental. Y yo creo que ahí la conoció un poco más a esta mujer. Mirá vos. En el sentido que, viste, recibió justamente una derrota, ¿no es cierto?, fuertemente. Sí, sí, sí. Y, Que decían que era más una derrota política, ¿no? exactamente, sí, porque, como te decía una cosa, ese camino de ir digamos, por el norte de Perú era un camino totalmente difícil. Pero bueno, pero Belgrano se puso al frente, a eso es lo que voy, Sí, sin sí. ser un militar preparado para esto, Sí. porque él no estaba preparado, vamos a decir la verdad, pero puso su sable, su honor, y ese amor lo llevó justamente. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros chicos, Sí, sí. justamente esos valores de Belgrano, que primero antepuso todo, porque primero está la patria, primero está es su terruño, para que estos chicos entiendan que tenemos que saber los valores de Belgrano. De alguna manera, y le pregunto con respeto, Sí. Rubén Darío, porque usted es el que estudió más de historia que nosotros, pero de alguna manera, cuando éramos chicos y estudiábamos en Sí. el colegio, en la escuela, no sé si ahora sigue pasando, porque hoy no voy a la escuela, Sí. pero es como que notamos una reivindicación de Manuel Belgrano en el último tiempo. Es como que por ahí se lo tomaba solamente como creador de la bandera y no se hablaba de todas estas cuestiones que hoy estamos hablando. O por lo menos en la escuela nosotros no lo hablábamos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que justamente, lo que pasa es que hay muchas cosas por ahí que vamos perdiendo. Fíjate que yo el otro día me fui a la fiesta de una escuela primaria en la C26 de Barranquera. ¿Sabes qué me llamó la atención? La canción que cantaban los chicos. ¿Por qué? Un chiquito así, chiquitito. Encima era primer grado, creo que tenía 5 años. No sé. Y que él diga, yo te saludo, bandera de mi patria. Sublime seña de libertad y honor. El chico veo que cierra los ojitos. Y eso es bueno trabajar. Que después lo perdemos en el secundario. Sí. Después lo perdemos totalmente. Viste que, oye, tenemos que reconocer hasta el chico decir, pasar la bandera, y no quiere pasar. Que para Entonces, nosotros era un orgullo. ¿Qué te que parece? te elijan para... ¿Qué te parece? De alguna manera, Sí. Rubén, hoy es como que está, digo, pregunto con Sí. respeto, pero era realmente un orgullo para los padres, para nosotros, estar en el cuadro de honor, por ejemplo, con los promedios que había. Sí. Me acuerdo en esa época, estamos hablando de la década Yo del no fui 80. un buen alumno. Y Nunca después, estuve abanderado ni nada por el estilo. Pero a mí, mirá, me estoy acordando. pero era un orgullo que Pero por sentíamos. supuesto que sí, mira, me estoy acordando de un alumno Robles, 5º año acá en la escuela 61, pero un chico divino. Sí, sí. Dice, profe, yo soy el abanderado y tengo que cuidar mis actos
Bien. Porque yo represento a la bandera ceremonia de mi escuela. Qué lindo. ¿Sabes qué orgullo te da que un chico, no es mi alumno, pero estoy comentando ese ser que tiene adentro? Sí, sí. Y nosotros necesitamos chicos así comprometidos, pero nosotros somos los que fracasamos. Sí, claro. Porque justamente ese rol Nosotros. predominante que ha perdido la familia, que obviamente es difícil cuando no hay un límite en la familia, y no es cierto, y en la escuela es más difícil. Pero hay una cosa que tenemos que ser talión nosotros, que es el respeto a los símbolos patrios. O sea, eso no se puede negociar, porque tenemos que instalar justamente esta celeste y blanca, que tan linda nuestros colores, ¿viste? Y que por ahí nosotros somos los que fallamos. Tenemos que hacer una culpa, pero se nace de la casa y en la escuela justamente se fortalece. Sí, sí. Y también nosotros poner un poquito, digamos, a la altura de las circunstancias. Hoy necesitamos fuertemente, porque el país lo necesita. Rubén, ¿es cierto que él antes de morir está entregando un reloj para que se hagan las escuelas y que le pagan algo así como sería dinero de hoy, no sé, 5, 6 o 10 millones de pesos Sí. para construir una escuela? Sí, sí es cierto. Pero también es cierto que murió en la soledad total. En la soledad total. O sea que vos te imaginás un hombre, vos imaginate. Muere en Buenos Aires. Sí, pero lo que vos imaginate que en el 20 la anarquía es total en Buenos Sí, Aires. sí, La sí. anarquía es total en la Argentina. O sea, más allá de que fue todo un proceso, obviamente, vos te imaginas ponerte en el cuerpo Belgrano y decir, mira, luché tanto para que estas guerras, para que nos estemos matando entre hermanos. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Los restos de él están en Buenos Aires, cerca de donde vivía, ¿no? De donde nació. No tengo la precisión, tengo la precisión. Sé que perfectamente que sea que justamente que el colegio de él y quedaba cerca de Claro, la casa. sí, eso es lo ¿Entendés? que tenía Eso es lo entendido. único, Sí, me sí. acuerdo así. Sí, no sí, tengo sí. la precisión dónde están los restos, pero yo creo que lo importante es que nuestros alumnos sepan eso, que Sí. este señor fue un grande y que merece ese respeto, que esa bandera que él creo que la formó, que justamente puso en el universo en contra de los colores Sí, que sí. tiene nuestro emblema, y obviamente que lo respeten, que lo quieran y que se abracen justamente eso. Muchas gracias, Rubén, ¿eh? No, el gusto es mío. Sí. Muy Muchas amable, gracias, Norte Grande muy amable. Federal. La verdad que es un orgullo para nosotros si podemos terminar la entrevista con este emblema y con esta Argentina que muchas veces nos duele, pero que nos emociona hasta el orgullo Por cuando supuesto que sí. viajamos, cuando Sí. cuando nos encontramos en momentos críticos, nuestra patria nos Por da supuesto lecciones. que sí, siempre. aparte justamente, digamos, muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Y como yo digo siempre, no se puede querer lo que no se conoce. Así es. Así que un gusto. Muchas gracias, Norte Grande Federal. Muchas gracias, Rubén.